Muchachos, saludos a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar nuestra sesión número 2 respecto a la cohesión y a la coherencia del texto. ¿Sí? Es muy importante primero trabajar lo que es la cohesión. ¿Sí? Una cosa es la cohesión, otra cosa es la coherencia y otra muy distinta es la adecuación. Los tres estarían dentro de las propiedades textuales o las propiedades del texto. El autor de un texto, al momento de redactar, digamos, lo que va a ser su producto, debe de tener en cuenta estos tres elementos. Si automáticamente de los tres carece o no encontramos un elemento o no se aplica un elemento dentro del texto o una propiedad, automáticamente van a haber muchos problemas, muchas falencias. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, todo texto debe de tener cohesión, adecuación y coherencia. Es muy importante también manejarlo y conocer en cuanto a la estructura del texto. Cuando al momento de analizar mi texto, lo analice, lo interprete y al momento de trabajar mis preguntas en torno a la lectura, debo de tener muy en cuenta estos elementos, específicamente la cohesión. ¿Estamos, muchachos? Muy bien. ¿Hablamos de qué? De cohesión léxica. Y también vamos a hablar, muchachos, ¿de qué? De una cohesión gramatical. Bien. Dentro de la cohesión léxica tenemos a la reiteración, ¿no? Y dentro de la reiteración tenemos a la repetición, a la sinonimia, a la superordenación, a la generalización y también tenemos a la coocurrencia. Dentro de la coocurrencia, la coordinación, ¿no? Entonces, a través de verbigracias, automáticamente explicamos la definición de cada parte dentro de la cohesión léxica. Bien, entonces, hablamos de cohesión léxica específicamente por reiteración y dentro de la reiteración tenemos repetición, sinonimia, superordenación y generalización. ¿Estamos, muchachos? Muy bien. La repetición. ¿Cómo así, profesor? Enlace cohesivo lexical, reiteración por repetición, a través de la verbigracia. Los ratones esparcen enfermedades y gérmenes. Además, los ratones son muy prolíficos, o sea, sinónimo de abundantes, ¿no? Muy productivos, muy fecundos. Entonces, profesor, ¿cómo se evidencia la cohesión léxica? Reiteración por repetición. Cuando yo tengo, por ejemplo, tenga palabras que se repitan dentro de una lectura, dentro de un texto. Profesor, ¿existen palabras o puede haber palabras de repente o que el mismo sujeto se repita constantemente? Sí, es dable, es lógico y es aceptable. Estamos, si el texto es muy amplio, muy prolijo, muy ampuloso, es importante que al lector, digamos, se le recuerde el sujeto del cual se menciona o se habla en el texto. Y si se repiten, digamos, el mismo sujeto, no hay ningún inconveniente. ¿Estamos? Entonces, cuando yo tenga un texto y se repitan los sujetos, porque de los ratones se está hablando, automáticamente yo debo de entender que se evidencia una cohesión léxica, reiteración por repetición. ¿Estamos, muchachos? Asequible, exotérico, viable. Sí se entiende, profesor. Cuando yo tenga en un texto palabras que se repitan y esas palabras giren en torno al sujeto, automáticamente repetición, reiteración, cohesión léxica. Por sinonimia, profesor, asequible. Acá ya no se repite la misma palabra, sino a una palabra se reemplaza por otra mediante o a través de su sinónimo. El poeta César Vallejo expiró en París.
Este bate escribió el cuento, Paco Yunque. Poeta primero y luego más adelante, para evitar repetir el término poeta, se utiliza su sinónimo, que sería bate. ¿Hablamos de qué? De una cohesión léxica, reiteración a través de una sinonimia. ¿Te acuerdas el tema anterior que decía mujer embarazada? Literal parafraseado, ¿cómo habíamos dicho? Féminas en estado de gravidez. Mujer es sinónimo de fémina, sí, profesor. Embarazo es sinónimo de estado de gravidez, sí. Por lo tanto, ahí se aplicaría ¿qué cosa? Un enlace cohesivo-lexical, reiteración a través de una sinonimia. ¿Estamos, muchachos? Evitamos repetir el término poeta y lo reemplazamos por el término bate. Cohesión léxica por reiteración a través de una sinonimia. Ahora, hablamos ahora de qué? De la superordenación. Muchachos, superordenación. Cuando yo tenga en un texto, de repente, ¿no? Iris y luego tenga ojo, o tenga pupila, luego tenga ojo. O en su defecto, primero hablemos de naranja y luego, para evitar repetir el término naranja, yo digo esta fruta. ¿Estamos de acuerdo? La toronja tiene muchas propiedades curativas. Punto seguido. Esta fruta, cuando yo te digo fruta, ¿a quién hago referencia? A la toronja. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Qué cosa es la superordenación? Primero se te da un elemento, luego se te da el todo. Se te da una clase, ¿no? Una clase, luego se te da el todo. De repente acá hay un género, luego se te da, o en todo caso, una especie, y luego se te da el género. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una verbigracia. A ver, el tigre de Bengala está en peligro de extinción. Punto seguido. Este felino, muy bien, profesor. Primero usted habla del tigre de Bengala y luego habla de felino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería superordenación. Cuando primero se te da el elemento, luego para evitar repetir el elemento, se te plantea el todo. O en todo caso, o la parte y acá el todo. O en todo caso, ¿no? Primero se te da el elemento, luego se te da, digamos, también el todo. Acá puede ser, ¿no? Especie y acá puede ser el género. Estamos, muchachos, que es superordenación. Enlace cohesivo lexical, reiteración, superordenación. Generalización. Para designar a las personas, a los seres humanos, yo digo gente, digo persona. Para designar a los seres inanimados, a los seres concretos, ¿qué digo? Cosa, objeto. Verbigracia. Estoy hablando, digamos, de la pala, ¿no? La pala, digamos, lo que nos permite a nosotros arar, levantar la tierra para sembrar. Bien, primero hablo de la pala o hablo del pico, tal, y luego digo este objeto. ¿Estamos? Lo estoy, ¿qué cosa? Generalizando. Primero hablo de Juan y luego digo esta persona. Lo estoy generalizando. Profesor, acá me surge una duda, una inquietud. No es lo mismo generalización que superordenación, porque acá también hablamos ojo, digamos el hiperónimo. Acá hablamos de fruta, hablamos de todo. ¿Por qué, digamos, no puedo confundirlo, no? O en todo caso, ¿por qué no es lo mismo? Muchachos, ¿cuál es la diferencia? Que en la superordenación es específico, mientras que en la generalización es, digamos, lo menciona, pero de manera vaga, de manera imprecisa. Muchachos, ¿nos dejamos entender? Dale. Si yo estoy hablando, por ejemplo,
del pico, ¿no? Del pico que es el objeto que nos permite levantar la tierra, ¿no? Y repito, para sembrar. Entonces, cuando yo te hablo del pico o te hablo de la palana, por ejemplo, de la palana, si yo quiero reemplazar el término palana por generalización, yo diría este objeto. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo, para tomarlo como una superordenación, a palana yo puedo decir este instrumento agrícola, llamémoslo así de alguna forma. ¿Nos dejamos entender, muchachos? La generalización es vago, impreciso. La superordenación aterriza, más específico. Otra verbigracia, en otras palabras, otro ejemplo. ¿Sí? Si yo hablo, por ejemplo, hablo de la mandarina, ¿no? La mandarina tal, y después digo, digamos, este alimento. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Primero te digo mandarina y luego digo alimento. Lo estoy generalizando cuando digo alimento. Pero si acá en la superordenación te hablo de mandarina y luego digo esta fruta, ya lo estoy, como que digamos, está más particularizado. Muchachos, otra verbigracia. Si yo hablo del fútbol, por ejemplo, el fútbol, luego quiero utilizar una generalización, diría esta actividad. Estamos, fútbol, actividad, generalización. Pero para convertirlo en superordenación, hablo del fútbol y yo luego digo, este deporte es más específico. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, he ahí la diferencia, porque no lo puedes confundir entre la superordenación y la generalización. ¿Sí? Si hablamos del tigre de Bengala, en la generalización sería este ser vivo. Tigre de Bengala, ser vivo. Pero cuando te hablo de superordenación, diría tigre de Bengala, felino, particular. Yo creo que con esas verbigracias está, digamos, entendido entre la generalización y la superordenación. Jóvenes, ahora sí, ya vimos la cohesión léxica por reiteración, ahora vemos la cohesión léxica por coocurrencia. Hablamos de cohesión léxica por coocurrencia mediante la coordinación. Muchachos, a través de una verbigracia, yo creo que, profesor, a través de un ejemplo puede explicarme usted mejor que en este caso definiendo cada aspecto, cada subclase. Muchachos, la sandía es un fruto típico de verano, las nueces es un fruto típico de otoño y los frutos secos son típicos de invierno. A ver, muchachos, aplicando el método digamos por ahí inductivo, de lo particular voy a extraer la definición que sería la parte general. ¿Estamos, muchachos? A ver, ¿qué palabritas están escritas con otro, digamos, con otro color de plumón, ¿no? Tenemos acá verano, otoño, invierno. Dentro de este contexto, yo tengo tres palabras que pertenecen a un mismo campo semántico. Jóvenes, verano, otoño e invierno. Entonces, caramba, entre los tres, ¿hay una relación en común o no? Sí, los tres pertenecen a un mismo campo semántico. ¿Y cuál sería el campo semántico? Estaciones del año. Muy bien, profesor. Entonces, el enlace cohesivo lexical o la cohesión léxica por coocurrencia a través de una coordinación se va a dar cuando yo tenga en un texto palabras o elementos que pertenezcan a un mismo campo semántico. Como lo es para efectos de esta verbigracia, verano, otoño e invierno pertenecen al campo semántico ¿de qué? De estaciones del año. Enlace cohesivo lexical por coocurrencia a través de una coordinación. Muchachos, en ese sentido. A ver, otra verbigracia. De repente yo encuentro acá hiato, diptongo, triptongo. Profesor, muy bien. El hiato, el diptongo y el triptongo. ¿Qué sería? Campo semántico, nombre, general. Concurrencias
cálicas. De repente tengo acá fútbol, vóley, básquet. ¿Qué sería? Deportes. Enlace cohesivo lexical por coocurrencia a través de una coordinación. ¿Estamos, muchachos? En ese sentido. Bien, muchachos, ahora explicamos la coocurrencia por contraste, ¿sí? Seguimos en los enlaces cohesivos lexicales. Coocurrencia por contraste. Se supone de que así no se te va a plantear, ¿no? Sino en un contexto, ¿ya? Contraste es contrario, lo contrario es lo opuesto. Entonces, vamos a suponer, ¿no? Se te plantea un texto. Primero se te aplica el término áspero, más adelante se te va a aplicar el término suave. Relación de contraste, coocurrencia, enlace cohesivo lexical. Enjuto, flaco, escuálido, delgado. Más adelante sigue el hilo discursivo, más adelante se te hablará o mencionará el término robusto. Pero robusto y enjuto, relación de antonimia, contrariedad, oposición. Estamos, enlace cohesivo lexical por coocurrencia. Ahora, funcional. ¿Cómo funcional, profesor? ¿Qué es lo que indica? La existencia de un término o de un concepto automáticamente se evidenciaría en la existencia de otro concepto, porque si no, no tendría sentido uno solo. Muchachos, primero se te habla de médico, sigue el hilo discursivo y más adelante se te hablará de paciente. El médico sin el paciente no va, no tendría sentido. Y el paciente sin el médico de la misma forma. Coocurrencia funcional. El docente sin el estudiante no pasa nada. Y el estudiante sin el docente no pasa nada. Funcional. Uno necesita la existencia del otro para que pueda tener su función o cumplir su función como tal. El arco sin la flecha no pasa nada. Y la flecha sin el arco no pasa nada. Ambos se necesitan. Coocurrencia funcional. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Repito, esto se te va a plantear en un contexto. Estamos en un texto, así no. Pero para que lo tengas en cuenta cuando se puede evidenciar la coocurrencia funcional. Bien, hasta funcional hemos terminado de explicar el enlace cohesivo lexical. Ahora viene el enlace cohesivo gramatical. ¿Estamos, muchachos? Gramatical. Enlace cohesivo gramatical. Hablamos de la referencia. ¿Sí? La referencia. El enlace cohesivo gramatical son palabras que se utilizan. ¿Hablamos de qué? De adjetivos, de sustantivos, hablamos de pronombres, de verbos, de adverbios. Y estas referencias se utilizan para evitar repetir una palabra que ya ha sido mencionada. ¿Estamos de acuerdo? Es como nosotros como lectores que somos. Si leemos una palabra constantemente, el texto no se hace fluido. ¿Estamos de acuerdo? Porque está acuñada la palabra, el sujeto a cada momento. Pero si yo a ese sujeto lo puedo reemplazar por un pronombre, por un adverbio, la lectura se hace más fluida. Esas palabras que reemplazan a otras para evitar su repetición se denomina como enlaces cohesivos gramaticales. Gramaticales, ¿por qué? Porque se utilizan los adjetivos, los pronombres, los adverbios, los verbos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Muy bien. Entonces, hablamos de cohesión gramatical, clase la referencia. Dos clases de referencia por el momento, endofórica y referencia exofórica. Apuntando al término, jóvenes, endofórica, endo, ¿qué es? Dentro. Y exofórica, exo, ¿qué es? Exo es fuera. ¿Estamos, muchachos? A través de una verbigracia para que lo puedas entender. Muchas mujeres mueren cada año como efecto del embarazo.
Ellas en su minoría son pudientes, es decir, que son adineradas. ¿Estamos? Bien. ¿Cuál es la palabra que está siendo en este caso aludida o reemplazada? Mujeres. Mi hilo discursivo: muchas mujeres mueren cada año como efecto del embarazo. Punto seguido. Para evitar repetir la palabra mujeres, yo estoy utilizando una referencia. ¿Qué referencia estoy utilizando, muchachos? Es una referencia, ¿no? Una palabrita, ellas. ¿Y ellas qué sería? Un pronombre. ¿Un pronombre qué, jóvenes? Un pronombre personal. Ellas está aludiendo ¿a quién? A el nombre mujeres. Y ellas es un pronombre personal. Entonces, ellas sería una referencia endofórica. ¿Por qué endofórica? Porque la palabra aludida, o sea, a mujeres, está dentro del texto. ¿Nos dejamos entender, muchachos? Muchas mujeres mueren cada año como efecto del embarazo. Ellas, en su minoría, son pudientes. Ellas, ¿a quién hace referencia? A mujeres. Esta referencia es endofórica porque ellas, la palabra aludida, está escrita en el texto. O sea, yo la puedo identificar, acá está, mujeres. Por lo tanto, ellas, referencia endofórica. Muy bien, profesor, lo entendí. ¿Qué debo de inferir con la exofórica? Que la palabra a la cual alude no está escrita en el texto o no se menciona en el texto. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Endofórica, palabra aludida, está en el texto. Exofórica, inferencia inmediata. ¿Qué debo de entender? Que la palabra a quien alude o al cual alude no está escrita en el texto. A ver, lo corroboramos, ¿sí? Dale, muchachos. En el Perú, nosotros cumplimos con nuestras obligaciones, mientras que otros no lo hacen. Yo tengo la palabrita acá, la palabrita nosotros. ¿Estamos, muchachos? Tengo la palabrita nosotros. Yo te pregunto, ¿esta palabra a quién alude? ¿Está dentro del texto? ¿Alude a Perú? No. ¿Alude a cumplimos a nuestras obligaciones? ¿A otros lo hacen? No. La palabra nosotros, que es la referencia, no alude a un término escrito en el texto. Porque si yo me pongo en el rol del emisor, quien ha escrito esta oración, debe de ser nosotros, los docentes, cumplimos con nuestras obligaciones, mientras que otros no lo hacen. ¿Estamos, muchachos? Ahí alude ¿a quién? A docentes, pero la palabra docente no está escrita en el texto. Ahora, ustedes en su rol como lectores, como alumnos preuniversitarios, a ver, ustedes, muchachos, lean. En el Perú nosotros cumplimos con nuestras obligaciones, mientras que otros no lo hacen. ¿Nosotros a quién alude? A ustedes, o sea, a los jóvenes preuniversitarios. ¿Nos dejamos entender? No está escrito en el texto. Profesor, si esta oración lo lee, vamos a suponer, los miembros de un sindicato, ¿no? Los trabajadores, digamos, de un sindicato. En el Perú nosotros cumplimos tal. Nosotros, ¿a quién hace referencia? A los trabajadores de ese sindicato. En conclusión, muchachos, ¿por qué es una referencia exofórica? Porque la palabra a quien alude no está escrita en el texto. Puede ser los docentes, los alumnos, los niños, los padres de familia, etc. ¿Referencia qué? Exofórica. Ahora hablamos de qué? De referencia semántica. 3 clases de referencia semántica. Referencia semántica de identidad, referencia semántica incluyente y referencia semántica excluyente. En la referencia semántica de identidad, muchachos,
es lo mismo. Dale, a través de una brevigracia. Hay un niño trepándose de aquel árbol. Si no lo bajan, ese niño se va a caer. Muchachos, de acuerdo a esta situación, niño y niño, ¿hace referencia a lo mismo o no? Sí. Por lo tanto, referencia semántica de identidad. Incluyente. Hay un niño trepándose de aquel árbol. Si no lo bajan, ese niño se va a caer. Los niños que se trepan en los árboles corren el riesgo de caerse. ¿Cuál sería la referencia semántica incluyente? El último, ¿verdad, muchachos? Porque el enunciado, el tercer enunciado, engloba ¿qué? Al primer niño y al segundo niño, que en este caso hace referencia a lo mismo. ¿Sí? Los niños engloba al primero y al segundo. Los niños que se trepan en los árboles corren el riesgo de caerse. Inserta al primero, se inserta al segundo. Incluye, de ahí viene su nombre incluyente. Referencia semántica excluyente. ¿Qué debo de entender? Que el primer elemento, el primer niño, no se relaciona con el, o no hace referencia, en este caso, al segundo elemento. Dale, muchachos. Hay un niño trepándose de aquel árbol. Hay otro niño más abajo. Pregunta, ¿este segundo niño es lo mismo que este primero? No, son niños diferentes. Es por eso que se denomina como referencia semántica excluyente. ¿Estamos, muchachos? Y acá nos faltaría trabajar la referencia textual, referencia gramatical. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Hablamos de ¿qué? De la referencia gramatical. Sería ya la letra D. ¿Sí? Letra D. Referencia gramatical. Cuando hablamos de referencia gramatical, mencionaremos a tres aspectos fundamentales: anáfora, catáfora y elipsis. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Tres referencias fundamentales como referencias gramaticales: anáfora, catáfora y elipsis. La anáfora es la referencia que alude a un nombre anterior. ¿Estamos de acuerdo? Luis y Pedro son buenos amigos. Punto seguido. Ellos estudian juntos en la academia. Ellos, ¿a quién hace referencia? A Luis y Pedro. Hace referencia a un nombre anterior, que sería anáfora. La catáfora ya no hace referencia a un nombre anterior, sino la catáfora se anticipa, se adelanta. La catáfora, muchachos, ¿sí? La catáfora por los dos puntos. A ver, la anáfora hace referencia a un nombre anterior. La catáfora hace referencia a un nombre posterior. ¿Sí? Se adelanta, se anticipa. Y la catáfora también, ¿no?, se evidencia por los dos puntos. ¿Sí? Y la elipsis, ni antes ni después. La elipsis es aquella referencia que está sobreentendido, ¿no? O sobreentendida. Aquella referencia que está sobreentendida. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, en ese sentido. ¿Ya? A ver acá. Referencia endofórica. Por ejemplo, lo habíamos analizado como referencia endofórica, pero ellas hace referencia o alude a un nombre anterior. ¿A quién? A mujeres. Por lo tanto, ellas, ¿qué sería? Sería, ¿qué cosa? Una referencia gramatical denominada a anáfora. ¿Estamos, jóvenes? La catáfora hace referencia a un nombre que va escrito posteriormente, o se adelanta o se anticipa. Los dos puntos son fundamentales para determinar a la catáfora. ¿Sí? Les dije a mis alumnos, les dije a mis alumnos. ¿El es a quién? A mis alumnos. Les sería una palabra catafórica. ¿Sí?
3 cosas son importantes para lograr el éxito en la vida. 2 puntos. Amor, entrega, estudio. 3 cosas. Luego viene amor, segunda cosa, entrega, tercera cosa, estudio. Hace referencia a nombres posteriores y también por los 2 puntos. ¿Sí? En la elipsis, acuérdate de la coma elíptica. La coma elíptica es aquella que reemplaza un verbo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Luis limpia su casa, punto y coma. Su compañero, coma, la calle. La coma, ¿quién reemplaza? Al verbo limpia, que sería una elipsis. Ni antes ni después está sobreentendido. Hace referencia o la palabra aludida o que está sobreentendida es el verbo limpia. Coma elíptica, enlace gramatical, referencia gramatical denominada elipsis. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Otra verbigracia. Rosa irá a la fiesta de promoción. Punto y coma. Su mamá también. ¿También qué? Irá a la fiesta de promoción. Ya no es necesario escribir irá a la fiesta de promoción porque está sobreentendido. ¿Estamos, jóvenes? Y la elipsis se representa así. Flechita arriba, flechita abajo. ¿Estamos? Para determinar que la palabra está sobreentendida y no es necesario en este caso escribirla. Bien, muchachos, pasamos a la parte práctica. Texto número 1, jóvenes. La gripe es una infección vírica que afecta principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y ocasionalmente los pulmones. La infección dura generalmente una semana y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, cefalea y malestar general, tos seca, dolor de garganta y rinitis. El virus se transmite con facilidad de una persona a otra a través de gotículas y pequeñas partículas expulsadas con la tos o los estornudos. La gripe suele propagarse rápidamente en forma de epidemias estacionales. La mayoría de los afectados se recuperan en 1 o 2 semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, en niños pequeños, personas de edad avanzada y personas aquejadas de otras afecciones médicas graves, la infección puede conllevar a graves complicaciones de la enfermedad subyacente, provocar neumonía o causar la muerte. Bien, muchachos, ¿de qué trata el texto? Todo el texto gira en torno a ¿qué? A la gripe. ¿Qué se dice de la gripe? En la primera parte lo define. Luego habla a lo que afecta a la gripe. Luego habla de sus síntomas. En el segundo párrafo desarrolla de cómo se transmite la gripe. ¿Estamos? ¿Cómo se propaga? En el tercer párrafo habla de que la mayoría de afectados se recuperan y no es necesario recibir tratamiento médico. Pero también habla y menciona que algunas personas, ¿no?, que tienen alguna afección o alguna enfermedad, digamos, no inherente, sino alterna a la gripe puede desencadenar una neumonía, puede complicar a la enfermedad de la cual padece, ¿no?, digamos, la persona y puede, digamos, conllevarlo a la muerte. Estamos, muchachos, en ese sentido. Ahora pasamos a desarrollar las preguntas de comprensión. 1. Son ideas explícitas, siempre enfatizando, siempre recalcando. Y dispensen, muchachos, que sea un poquito ahí, que caiga un poco, digamos, espeso o redundante, pero direccionen la pregunta, anoten por favor al lado derecho, no tienen que tener ningún inconveniente, ¿ya? No es difícil. Entonces, 1 dice, son ideas explícitas, a un costado, nivel literal con puntos y comas o nivel literal parafraseado.
¿Estamos, muchachos? 1. La gripe es una infección vírica que afecta solamente a la nariz, la garganta, los bronquios y los pulmones. ¿Sabes qué palabrita hace que este enunciado sea falso? La palabrita solamente, el adverbio solamente. De acuerdo al texto, no, solamente no. Por la palabrita solamente, este enunciado es falso. Fuera. Y en el texto que me dice principalmente, solamente no. Fuera. 2. La gripe se caracteriza por la aparición repentina de fiebre alta, dolores musculares, dolor de cabeza, tal. Esta idea está escrita en el texto. De repente la 2 me dice la gripe, pero en el texto me dice la infección. ¿Estamos? Pero la infección, ¿qué sería? La gripe. Un poquito por ahí literal parafraseado. Pero la 2 es verdadero porque hace referencia a lo mismo. 3. El virus de la gripe se transmite con facilidad de una persona a otra a través de tal. Esa idea está escrita en el texto con puntos y comas. Literal. Hasta ahora, muchachos, 2 y 3. 4. La mayoría de los afectados por la gripe se restablecen en 1 o 2 semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Eso está en la parte última del texto. El nivel literal se queda. Hasta ahora 2, 3 y 4. A ver las 5. Los niños pequeños y personas de edad avanzada sufren de neumonía o mueren a causa de la gripe. Los niños pequeños y personas de edad avanzada sufren de neumonía. No, algunas, no me dice, no lo plantea de manera rotunda. Este enunciado es falso. Alternativa correcta, muchachos, la letra B, B de bueno, solo 2, 3 y 4. Pregunta número 2. Del texto se infiere. Muchachos, se infiere. Con tu lapicito a un costadito al lado de infiere, por deducción y por inducción. Las 2 clases de inferencia. 1. La gripe puede provocar neumonía o causar la muerte a una persona joven que padece de una enfermedad médica grave. La gripe puede provocar neumonía, sí, o causar la muerte a una persona joven que padece una enfermedad médica grave. Esa idea está escrita en el texto, no es implícita. Fuera. 2. Diferentes órganos del aparato respiratorio son afectados por la gripe. Muchachos, ¿qué me dice? Diferentes órganos. Diferentes órganos, lo plantea de manera general. ¿Y cuáles son esos órganos? ¿Cuáles son esos órganos? Lo dice en el texto. Nariz, garganta, bronquios. Lo está planteándose de manera general, implícita por inducción. La 2 se queda, un costadito, por inducción. ¿Y cuál es la parte que me permite a mí inferir por inducción? Diferentes órganos. Si gusta, también subraya y por favor por ahí, diferentes órganos. 3. La aparición de fiebre alta es un signo inequívoco de gripe. Estamos inequívoco, que no admite dudas. Esta es una idea particular, implícita por deducción. Se queda la 3. 4. Una persona infectada con el virus de la gripe presenta diferentes signos y síntomas. Parte general, diferentes signos y síntomas. ¿Estamos? ¿Cuáles son los datos específicos? Fiebre alta, dolores musculares, cefalea, particular, y lo infiero ¿en qué? En diversos síntomas. Implícita por inducción. Hasta ahora, 2, 3 y 4. 5. Las personas afectadas por la gripe suelen recuperarse en 1 o 2 semanas sin necesidad de acudir al médico. ¿Qué dice en el texto? Las personas afectadas, no, la mayoría, no todas, no las personas de manera general. Ese enunciado es falso. Alternativa correcta, muchachos, botarate, solo 2, 3 y 4.
Pregunta número 3. Con respecto a la cohesión léxica, ¿es correcto afirmar que el texto presenta? Estamos, muchachos, que me dice cohesión léxica. Recordemos, cohesión léxica, tenemos repetición y tenemos a la concurrencia. Tenemos reiteración por repetición, por sinonimia, superordenación, generalización. Y por concurrencia tenemos a la coordinación, ¿no? Contraste y funcional. No me pide cohesión gramatical, muchachos. Solo me dice con respecto a la cohesión léxica. Solo cohesión léxica. Ustedes también ahí tienen su teoría, pueden visualizar. ¿Ya? Cohesión léxica. 1. Anáforas relativas. Te pregunto, ¿la anáfora es cohesión léxica? No, es una referencia gramatical. Cohesión gramatical. La 1 no va. Me pide cohesión léxica, de acuerdo a la dirección de mi pregunta. Fuera la 1. 2. Concurrencia por coordinación. A ver, muchachos, concurrencia por coordinación. ¿Cómo era la coordinación? ¿Te acuerdas? Te decía primavera, verano, otoño. Los 3. Campo semántico, estaciones del año. Ubícame en el texto donde hay elemento, elemento, elemento y que le corresponda a un mismo campo semántico. Puedes anotar, no hay problema. Donde hay concurrencia por coordinación. En la primera parte, cuando dice nariz, dice garganta, dice bronquios y pulmones. Ahí están los hipónimos. Elemento, 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 elemento. Nombre general, que sería órganos. Por lo tanto, 2 se queda y es cohesión léxica. 3. Reiteración por repetición. En el primer párrafo, el texto arranca con la palabra gripe. Y en el segundo párrafo, en la parte central, también dice la gripe. Por lo tanto, gripe, gripe, se repiten. ¿Qué sería? Reiteración por repetición. Se queda la 3. Y también es un enlace cohesivo lexical. 4. Concurrencia por contraste. Muchachos, por contraste. A ver, ubícame 2 elementos que sean contrarios. Dale. ¿En qué parte está? Último párrafo. ¿Qué me dice? Tercer renglón. Sin embargo, en niños pequeños. Niños pequeños. Su contraste estaría en ¿qué? En personas de edad avanzada. Pegadito nada más está. Niños pequeños y su opuesto sería personas de edad avanzada. Ahí estaría la oposición, estaría el contraste. La 4 también se queda. Hasta ahora verdaderos 2, 3 y 4. 5. Un conector de contraste. Los conectores lógicos son también enlaces cohesivos, pero no están clasificados dentro de los enlaces cohesivos lexicales. Por lo tanto, no va, no es. Falso. Alternativa correcta, botarate, botarate, B de bueno, solo 2, 3 y 4. Pregunta número 4. Con respecto a la palabra subrayada en el texto, ¿es correcto afirmar que? Con respecto a la palabra subrayada en el texto. ¿Cuál es la palabra subrayada en el texto, muchachos? ¿Cuál es la palabra subrayada en el texto? ¿Lo puedes ubicar, por favor? Acá está, en el tercer párrafo. Ahí está la palabra subrayada en el texto. ¿Cuál es? Sin embargo. Acá me pregunta solo por el conector lógico sin embargo. Sin embargo, 1. ¿Es un conector de contraste? Sí. Indica, es un conector lógico adversativo, el de contraste. Indica oposición, contrariedad. 1 se queda. ¿Relaciona 2 ideas diferentes? No va. 3. ¿Relaciona 2 ideas opuestas? Sí, porque es de contraste y contraste es opuesto.
Se queda la 3. 4. Relaciona equivalentes, no va. 5. ¿Es un conector de concesión? No, es un conector adversativo. Tampoco va. La respuesta correcta es, muchachos, C de casa. Solo 1 y 3. Conector de contraste y relaciona dos ideas opuestas. Pregunta número 5. ¿Es correcto afirmar que el texto es expositivo, jóvenes? Sí. ¿Por qué? Porque nos da a conocer de manera detallada un determinado tema. Es expositivo porque nos informa de algún campo del conocimiento de manera real, de manera concreta, de manera objetiva. Hace uso de tecnicismos. ¿Estamos de acuerdo? Acá el lenguaje es objetivo. El autor del texto no plantea puntos de vista, no te trata de convencer, te informa de la realidad de algún campo del conocimiento. Por lo tanto, la 1 se queda. 2. Presenta más de una idea principal. Claro, definición de la gripe, síntomas, ¿no? Diversas formas como se puede transmitir o propagarse si hay más de una idea principal. 3. Presenta la información de manera objetiva, lo expliqué, verdadero. 4. Aborda diferentes aspectos sobre la gripe, sí, definición, síntomas, efectos, qué sé yo. Verdadero, se queda. 5. No es coherente porque no presenta unidad temática. Muchachos, sí presenta unidad temática que sería la gripe y a partir de ella se desprenden varios subtemas. Por lo tanto, alternativa correcta, jóvenes, C de casa. Solo 1, 2, 3 y 4. Texto número 2. La tarde en que llegamos a la ciudad, aunque no estábamos muy animados, hicimos miles de cosas. En primer lugar, fuimos a visitar a nuestro abogado. Después nos dirigimos a unos grandes almacenes. Allí compramos varias cosas que necesitábamos para la nueva casa y también los periódicos del día. Así que no nos aburrimos en absoluto. Incluso tuvimos tiempo para ir al cine. A la salida de nos encontramos con un amigo. Entonces empezó lo más divertido de la tarde, porque nos contó tantos chistes que era imposible parar de reír. Llegamos a casa cansadísimos. Sin embargo, estábamos contentos de haber tomado la decisión de trasladarnos a la ciudad. Muchachos, ¿de qué trata el texto? De dos personas, sexos opuestos. ¿Estamos? O también puede ser del mismo sexo. Pero esta pareja, digamos, esta pareja de personas, llamémoslo así, nos dice de que se trasladaron de un lugar a otro. ¿Estamos? Y ellos tenían, digamos, como que tenían la idea errada y errónea de que iban a pasarlo, digamos, con mucho tedio, mucho spleen, mucho fastidio, pero no fue así. Hicieron miles de cosas. Fueron al cine, al supermercado, unos almacenes, ¿no? Encontraron a un amigo, por ahí, digamos, visitaron al abogado, el amigo les contó varios chistes, total que lo pasaron de una forma entretenida, de una forma amena. ¿Estamos, jóvenes? Una aclaración importantísima en esta parte, ¿sí? En lo que es el texto. Nos dice, se habla de dos personas, pero no podemos afirmar de acuerdo al texto si son amigos, si son pareja, si son esposos, si son amantes, qué sé yo. No lo puedo inferir porque no me da criterios en el texto. No se me da algunos criterios para inferir de que sean esposos, sean buenos amigos, sean pareja, qué sé yo. Estamos, muchachos, a tener en cuenta y muy en cuenta lo que acabo de manifestar. Bien, pregunta número 6. ¿Es correcto afirmar que el texto? Es correcto afirmar que el texto 1. Se inicia con un operador discursivo que aclara la actitud del hablante respecto al contenido que se va a abordar.
Dice, la tarde en que llegamos a la ciudad, aunque no estamos muy animados, no aclara, por lo tanto no va. 2. Se inicia con un operador discursivo que señale el marco temporal. Muchachos, operador discursivo, o sea, las palabras. Dice que señala el marco temporal. Temporal, tiempo. ¿Cómo empieza el texto? La tarde en que llegamos. La tarde es tiempo. Sí, es correcto el enunciado número 2, pero seguimos analizándolo. Hasta ahí es correcto. Dice, y espacial. Dice, llegamos a la ciudad. Dice, a la ciudad. Ciudad sería el espacio. Por lo tanto, corroborado, si este enunciado 2 es verdadero, en que se va a presentar la información, sí. Operador discursivo que señala el marco temporal, tarde. Operador discursivo que señala el marco espacial, la ciudad. Verdadero la 2, 1 se descarta. 3. Empieza con un operador discursivo que expresa el punto de vista a partir del cual se va a presentar la información. Punto de vista, es argumentativo el texto, no va. Narra hechos, narra acciones, por lo tanto es narrativo, fuera. 4. Presenta, dice, una superestructura narrativa, sí, secuencia de hechos, verdadero. Se queda la 4. 5. Está narrado en primera persona. A ver, la tarde en que llegamos, ¿quiénes? Nosotros. No estábamos muy animados. ¿Quiénes no estábamos? Nosotros. Hicimos, ¿quiénes? Nosotros. Primera persona. Muchachos, la respuesta correcta es 2, 4 y 5. Alternativa correcta, la letra D de dado. Pregunta 7. Con respecto a la expresión doblemente subrayada en el texto, ¿es correcto afirmar que? Expresión doblemente subrayada. Muchachos, miles de cosas. Esa expresión está, ¿no? Hay dos rayitas ahí, doblemente subrayada. Estamos miles de cosas. Y de ahí empieza a detallar qué cosas hicieron. Esto de miles de cosas está en sentido figurado, muchachos. Es una hipérbole. ¿Estamos? Pero ahí menciona las cosas que hicieron. Miles de cosas. Visitaron al abogado. Se dirigieron a unos grandes almacenes. ¿Estamos? Compraron varias cosas. Cosa 1, cosa 2, cosa 3. Se anticipa. Va adelante. ¿Qué sería? Una palabra catafórica. Porque lo mencionado está siendo, ¿no? O sea, aludido a nombres posteriores. Miles de cosas y luego cosa 1, cosa 2, cosa 3. Adelante. Posterior. ¿Estamos, muchachos? Excelente. Entonces, 1 es una catáfora, verdadero, se queda. 2 es un hiperónimo, no va, no es hiperónimo. 3 es una sustitución léxica, muchachos. Si es catáfora, ¿qué sería? Referencia gramatical, ¿qué sería? Una cohesión gramatical. No sería lexical, fuera. 4. Alude a visitar al abogado, dirigirse a unos almacenes, comprar varias cosas, periódicos. La 4 se queda. 5. Alude a todas las actividades que hacen las personas cuando se trasladan de un lugar a otro. Muchachos, todas las personas que se trasladan de un lugar a otro hacen las actividades que hicieron esta pareja. No, imposible, falso. 1 y 4. Alternativa, muchachos, correcta. Letra C, C de casa. 1 y 4. Pregunta número 8. Con respecto a las palabras subrayadas en el texto, ¿es correcto afirmar que 1. Las 3 son anáforas demostrativas? ¿Cuáles son las anáforas demostrativas? Este, ese y aquel. Esas son los pronombres demostrativos, por lo tanto, anáforas demostrativas. Este, ese y aquel, con sus masculinos, sus femeninos, sus singulares y sus plurales. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, veamos
Si es que en la 1 dice, las tres son anáforas demostrativas. Primero identifiquemos cuáles son las palabras subrayadas, muchachos. Dale. Palabras subrayadas. El qué, el allí. ¿Estamos de acuerdo? El qué y el allí. ¿Alguna otra palabra subrayada? Y este. ¿Estamos? En negrita no, solo las palabras subrayadas, las que no están en negrita. Que, allí y este. Son las tres palabras subrayadas. Se pregunta, ¿las tres son anáforas demostrativas? No, solamente hay una. ¿Cuál es? Este, la que está en el segundo párrafo, la última palabra del segundo párrafo, iniciando el segundo párrafo. 1, falso, no va, la 1 no es. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? 2, la primera es una anáfora que alude a la tarde. La tarde en que llegamos a la ciudad. La tarde en que llegamos. ¿El qué a quién? La tarde en que llegamos. ¿El qué a la tarde? ¿La tarde llega? No, nosotros. El qué hace referencia a nosotros, no a la tarde. Fuera. 3. La segunda se refiere a grandes almacenes. A ver, allí compramos. ¿Allí en dónde? En los grandes almacenes, verdadero. Allí hace referencia a unos grandes almacenes. Se queda la 3. 4. La tercera alude a cine. ¿Cuál es la tercera palabra subrayada? Este. A ver, leamos. Empezando el segundo párrafo. Incluso tuvimos tiempo para ir al cine. A la salida de este ¿a quién? ¿A quién alude? Al cine. Sería una anáfora. Sí, la tercera alude al cine. Hasta ahora la 3 y la 4. La 5. La primera es una anáfora relativa, el qué, sí, mientras que la segunda y la tercera son anáforas demostrativas. Habíamos dicho que la tercera no es demostrativa. ¿Estamos? La segunda allí no es demostrativa. La tercera sí, es demostrativa, pero allí no es una anáfora demostrativa, es una anáfora adverbial por la palabra allí, adverbio del lugar. Fuera el enunciado número 5. Alternativa correcta, muchachos, la letra B, B de bueno, solo 3 y 4. Pregunta número 9. Las palabras subrayadas y resaltadas en el texto son conectores respectivamente ¿de qué? Conectores lógicos, muchachos. Palabras subrayadas en negrita y resaltadas, ¿no? Subrayadas y resaltadas, o sea, en negrita. Dale. Primera palabra en negrita y subrayada, aunque. El aunque es un conector lógico de concesión. Segunda palabra resaltada y en negrita, así que sería consecuencia. Y la tercera sería ¿qué cosa? Incluso, que sería adición. Y el sin embargo, en negrita y subrayada, sería de contraste. Alternativa correcta, muchachos, energúmeno. Letra E de enano. Concesión, consecuencia, adición y contraste. Letra E de enano. Pregunta 10. ¿Es correcto afirmar que la palabra entonces en el texto, conector lógico entonces, funciona como conector de consecuencia? Alternativa correcta, la letra A de avión. Pregunta número 11. Del texto se infiere, muchachos, del texto se infiere, anota un costadito, por deducción y por inducción. ¿Estamos? Las dos clases de inferencia, no olvidar. 1. Fueron dos esposos quienes llegaron a la ciudad. ¿Qué habíamos dicho en la interpretación de la lectura, muchachos? ¿Dos esposos? No me dan pautas ni pistas en el texto para inferir que eran dos esposos. Fuera. 2. Fueron dos amigos que se trasladaron a la ciudad. Si no puedo inferir que sean dos esposos, mucho menos que sean dos amigos. Fuera. 3. Los que se trasladaron a la ciudad, ¿encontraron algunos conocidos allí? Sí, el amigo de la parejita. Por lo tanto, inferida. 4. Quienes se trasladaron a la ciudad, si no hubieran hecho miles de cosas, ¿se habrían sentido aburridos? Miles de cosas, y ahí está cada cosa que hicieron. Verdadero, se infiere. 5.
la situación económica de quienes se trasladaron a la ciudad era solvente. Sí, porque para ir al cine, para ir a la bodega, para ir a los grandes almacenes y comprar, se tendría, ¿no? El aspecto fundamental es tener pues dinero. Por lo tanto, también se infiere. Muchachos, ideas implícitas 3, 4 y 5. La respuesta correcta es E de enano. Ahí está, ¿no? Tu alternativa correcta. E de enano. Solo 3, 4 y 5. Texto número 3. El comportamiento sexual de los mamíferos oscila desde la cópula breve y ruda hasta la más estilizada y ritualizada. Hay dos formas de acoplamiento: el promiscuo, o que macho y hembra se emparejen de por vida, aunque lo más común es una conducta intermedia entre ambas, es decir, que tengan varias parejas estables a lo largo de su vida. En las especies no promiscuas existe un periodo de cortejo, durante el cual macho y hembra se apartan del grupo, pues su cortejo consiste en indicaciones sutiles y encubiertas, no destinadas al resto del grupo. Estas, además, suelen ser las especies en las que ambos sexos contribuyen al cuidado de las crías. Si la hembra ya está preñada, no se realiza el apareamiento, pues de esta manera el macho se asegura de que la cría que ayuda a mantener es realmente suya. Por el contrario, las especies que se acoplan de forma promiscua evidencian su disponibilidad sexual con comportamientos llamativos. En muchas especies, la proximidad del macho con la hembra hace que ésta se excite y solo en ese momento se intenta el acoplamiento. En otras, es la hembra la que llama la atención de los machos, que pacientemente esperan su turno de acoplamiento. Curiosamente, en este proceso no se producen agresiones ni interferencias. Muchachos, este texto, las preguntas giran en torno específicamente a la cohesión. Enlaces cohesivos lexicales y enlaces cohesivos gramaticales. Bien, pregunta número 12. Con respecto a la cohesión, en el primer párrafo encontramos respectivamente un conector de. Primer párrafo, desde el comportamiento hasta largo de su vida. Tenemos ahí, están las dos palabras ya, los dos conectores subrayados, muchachos. Simplemente es cuestión de ubicarlos y clasificarlos a qué tipo de o qué clase de conector es. El aunque es un conector lógico concesivo y el decir es un conector lógico de equivalencia. Alternativa correcta, la letra B, B de bueno, concesión y 1 de equivalencia. Pregunta número 13. Con respecto a la cohesión, en el tercer párrafo encontramos, con respecto a la cohesión, acá sí, sería gramatical y sería lexical, porque me dice cohesión de manera general. Muchachos, 1. Anáforas relativas. ¿Hay o no hay anáforas relativas? El qué, el quién, el cuyo son anáforas relativas. A ver, me dice tercer párrafo. Muchachos, solo tercer párrafo. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde por el contrario hasta interferencias. ¿Hay anáforas relativas o no? Primer renglón del tercer párrafo. Por el contrario, las especies que se acoplan, el qué a quién, a especies. Ya está. Si hay anáforas relativas. Otra anáfora, por si acaso, en el 1, 2, 3, en el cuarto renglón, empezando de abajo hacia arriba, dice, en otras, es la hembra la que llama la atención, es la hembra la que llama, el qué a quién, a hembra, por lo tanto, anáfora relativa. La 1 se queda. 2. En la segunda oración
hay una anáfora demostrativa. Segunda oración del tercer párrafo, dale. Segunda oración, hasta donde hay un punto, llamativos, punto. Dice, segunda oración, en muchas especies la proximidad del macho con la hembra hace que ésta se excite. ¿Esta quién? ¿Esta quién? A hembra. Por lo tanto, si hay una anáfora que demostrativa, esta. Si gusta, anótalo un costadito demostrativa esta para que lo tengas en cuenta. 1 y 2 verdaderos. 3. En la penúltima oración hay una elipsis. En la penúltima oración, tercer párrafo. Penúltima oración. Dale. En otras es la hembra la que llama la atención. Ahí está, muchachos. En otras, abre paréntesis. ¿Qué te dije? Flechita arriba, flechita abajo. Acá ve. ¿Puedes observar en la pizarra o no? Dice, en otras, ahí está, ¿no? Dice, en otras, paréntesis, flechita arriba, flechita abajo, cierra paréntesis. Es la hembra la que llama la atención de los machos. En otras, ¿qué? ¿A qué hace referencia ahí? ¿Qué palabra está sobreentendida? Especies. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo quedaría? En otras especies es la hembra la que llama la atención de los machos. Solo que no está escrito especies porque está sobreentendido. Pero ahí va, al ladito de otras, flechita arriba, flechita abajo. Elipsis nominal por el nombre especies. Se queda la 3. 4. ¿Hay concurrencia por contraste en el tercer párrafo? Sí hay concurrencia por contraste. Me dice hembras, luego me dice machos. Hembra, macho, contrariedad, oposición. Se queda si hay por contraste. Sería enlace cohesivo, ¿qué cosa, muchachos? Lexical. ¿Hay anáforas personales o no? Anáforas personales. Yo, tú, él, personales, pronominales también, ¿no? Mete, seno, lo, las. A ver, ¿hay anáforas personales? Dale, muchachos. Anáforas personales. Dice, en otras es la hembra la que llama la atención de los machos, que pacientemente esperan su turno de acoplamiento. Curiosamente, en este proceso no se producen agresiones ni interferencias, no se producen, el sé a quién, a procesos. ¿Estamos? No se producen, el sé es una anáfora personal, pronominal, es una anáfora personal, en este caso átono, por el pronombre se, pronombre personal, átono se. ¿Estamos? Ahí habría, ¿qué cosa? Una anáfora personal. Sí hay, profesor, anáfora personales en el pronombre se. La 5 también se queda como un enunciado verdadero. La respuesta correcta es de enano, todas. ¿Sí? Pregunta número 14. En el segundo párrafo, la palabra subrayada. Segundo párrafo, muchachos. ¿Cuál es la palabra subrayada? Desde en las especies hasta realmente suya. Palabras subrayadas. El cual, estas y pues. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. 1. El cual alude a periodo de cortejo. Verdadero. Estas alude a especies. Falso. 3. Estas alude a especies no promiscuas. Verdadero. 4. Pues es un conector de consecuencia. Falso. El de contraste es causal. Fuera. 5. Pues es un conector de causa. Verdad. Verdadero. La respuesta correcta es 1, 3 y 5. Pues es un conector de causa, no es de consecuencia. Clave la letra D, de dado, 1, 3 y 5. Pregunta número 15. ¿Es correcto afirmar que la expresión subrayada y resaltada en el texto? ¿Cuál es la expresión subrayada y resaltada en el texto? 2 formas de acoplamiento. Dale, muchachos. 1. Es una sustitución léxica por perífrasis. No va. 2. Es una sustitución léxica por hiperonimia.
ni perífrasis ni hiperonimia. Como acá me dice, dos formas de acoplamiento y luego menciona, ojo, después de acoplamiento están los dos puntos. ¿Estamos? Si están los dos puntos, ¿qué sería? Una catáfora. ¿Sí? Entonces, sería ahí dos formas de acoplamiento. Primera forma de acoplamiento, el promiscuo. Segunda forma de acoplamiento, ¿qué sería? Macho y hembra se emparejen de por vida. Ahí están las dos formas de acoplamiento. ¿Estamos, jóvenes? Por lo tanto, 3, verdadero, es una catáfora. 4, alude a acoplamiento promiscuo y al que macho y hembra se emparejen de por vida. Se queda 3 y 4 verdaderos. 5, se refiere a la cópula breve y ruda y la estilizada, no va el falso. La respuesta correcta, la letra C, C de casa, 3 y 4. Texto número 4. La cerámica Vicús destaca principalmente por su decoración modelada, que plasma diversos aspectos de su vida. Por un lado, refleja la fauna local, como ciervos, roedores, felinos, monos, patos, loros, lechuzas, iguanas y serpientes. Algunas veces estas representaciones contienen las características de 2 o más animales, lo que alude al carácter mítico de estos seres. Por otro, son comunes también las vasijas que representan a seres humanos en distintas actitudes o actividades, tales como guerreros, tejedoras o personajes con atuendos singulares que han sido interpretados como sacerdotes. Dentro de estas vasijas destacan aquellas donde se modelaron personajes en actitudes eróticas, quizás relacionadas con creencias sobre la fertilidad. Muchachos, ¿de qué trata el texto de la cerámica Vicús? Específicamente, habla de qué? De su decoración modelada. ¿Qué se dice de ella? Que plasma diversos aspectos de su vida. Tanto, por un lado, la fauna local, ¿no? También como sus representaciones, en este caso, en cuanto a el carácter mítico de sus animales, ¿estamos de acuerdo? Y también en cuanto a, se plasmaban los sacerdotes, sus vestuarios, digamos, antiquísimos, y también habla que dentro de las vasijas había figuras, ¿no? De personajes un tanto eróticos que representaban a la fertilidad. Estamos, muchachos, más o menos por ahí se teje lo fundamental, la parte esencial del contenido textual. Bien, pasamos a las preguntas. Número 16. Son ideas explícitas. No olvidar, nivel literal con puntos y comas o nivel literal parafraseado. Con otras palabras, pero que hablan de lo mismo. Son ideas explícitas. 1. La cerámica Vicús destaca fundamentalmente por su decoración modelada. Esta idea está escrita en el texto. Es verdadero. 2. La cerámica Vicús refleja la fauna local. Verdadero. Está escrito en el texto. 3. Las representaciones de la cerámica Vicús aluden al carácter mítico de algunos animales. Ojo, las representaciones de la cerámica Vicús aluden al carácter mítico de algunos animales. Las representaciones de la cerámica Vicús de manera general, en el texto dice algunas de estas representaciones, no a las representaciones de manera general. Tenga mucho cuidado que basta que esté escrita una palabra y automáticamente anula todo el enunciado porque se puede interpretar de otra forma. ¿Estamos, jóvenes? Repito, en la 3 me dice las representaciones de la cerámica Vicús, pero en el texto, empezando en la tercera idea, me dice algunas, ¿no? de estas representaciones. Por lo tanto, 3 falso. 4. Hasta ahora 1 y 2. 4. Las vasijas de la cerámica Vicús
representan a seres humanos en distintas actitudes. Esto sería, ¿qué cosa? Como una idea implícita. No va. 5. La cerámica vicus tiene diferentes representaciones. Eso también lo puedo un poquito inferir. Alternativa correcta, muchachos, D de dado 1 y 2. Pregunta 17. Son ideas implícitas. No olvidar, a un costadito, por deducción y también por inducción. ¿Estamos? Nivel inferencial, ideas que no están escritas en el texto, sino es que se tienen que inferir, ya sea de manera general o ya sea de manera particular. Bien, enunciado número 1. Las representaciones de la fauna local de la cerámica vicus contienen características de los animales que aluden al carácter mítico de estos. Esta idea está escrita en el texto, por lo tanto, literal. Verdadera para el texto sí, pero no satisface a mi pregunta. No es implícita. 2. Las vasijas de la cerámica vicus representan a los sacerdotes. Esta idea está escrita en el texto. Nivel literal no va. 3. La fauna local de la cultura vicus estaba constituida por aves, reptiles y mamíferos. Dale, muchachos. Aves, general. ¿Cuáles son esas aves? Se supone que en el texto tiene que darme ave 1, ave 2, ave 3 para decir que de lo particular infieren una idea general. ¿Estamos? Ahí está. Aves. ¿Cuáles serían? Estarían los patos, los loros, las lechuzas. Sí, profesor. De lo particular a lo general. Reptiles, ahí estarían ¿quiénes? Reptiles, las iguanas, las serpientes, sí. De lo particular a lo general. Mamíferos, ahí estarían ¿quiénes? Los roedores, estarían los monos como mamíferos. Sí, profesor, esta es una idea implícita por inducción. A un costado, anote por favor para que vaya usted direccionando y vaya practicando. Por inducción, se queda la 3. 4. La cultura vicus es muy antigua. Acá dice, en una parte en el texto, casi en la parte final, dice, tales como guerreros, tejedoras o personajes con atuendos singulares que han sido interpretados como sacerdotes. Entonces, ¿qué dice ahí? Parte antigua. Por lo tanto, lo puedo inferir de una forma, digamos, implícita por inducción. La 4 se queda dato particular, ¿no? Idea implícita. Bien. 5. Mediante su cerámica, la cultura vicus representó diversos aspectos de su vida. Y ahí está, ¿no? En el texto particular, diversos aspectos de manera general. Alternativa correcta, muchachos, C de casa, 3, 4 y 5. Pregunta número 18. Es una idea incompatible con el texto. La idea incompatible, la que no va, la que no encaja, la que no es verdadera de acuerdo al texto. Empecemos por la E. Dice, la fauna local de la cultura vicus estaba constituida por reptiles, aves y mamíferos. Literal, verdadero de acuerdo al texto. Letra D. La cerámica vicus refleja la fauna local. Verdadero, literal. Se queda. C. A través de su cerámica, la cultura vicus representó diversos aspectos de su vida. Verdadero. Hasta ahora, las ideas leídas son literales, verdaderas para el texto. Sí, se hablan de ello en el texto. Estamos a ver la B. La cerámica vicus permite conocer que durante la época en que se desarrolla la cultura vicus existían monos, patos, entre otros animales. Verdadero. Analicemos la A. La cerámica vicus solamente o destaca solamente por su decoración modelada. No, acá dice destaca principalmente. Cuando dice principalmente, ¿qué debo de entender? Que también pueden destacar en otros aspectos. ¿Estamos de acuerdo? No solamente, principalmente dice en el texto. Por la palabrita solamente, este enunciado es falso. Es incompatible. Pregunta 18, alternativa correcta, A de avión. Pregunta 19.
Con respecto a la cohesión en el texto encontramos, me dice cohesión, muchachos, cohesión, entonces puede ser lexical como puede ser gramatical. 1. Hay anáforas relativas. Dale, anáforas relativas. Dice, decoración modelada que plasma diversos aspectos. ¿El qué a quién? A decoración modelada. Sí hay anáforas relativas. Hay anáforas personales. Anáforas personales, sí, destacan aquellas donde se modelaron personajes en actitudes eróticas. El se modelaron, el se a quién, el se a quién, a los personajes. Se, anáfora personal, se queda la 2. Hay elipsis, claro, dice acá, tercer renglón, que plasma diversos aspectos de su vida. La cerámica vicus, por un lado, refleja la fauna local, entonces después de vida, flechita arriba, flechita abajo. La cerámica vicus, por un lado, refleja la fauna local como siervos tal. Sí hay una elipsis, en este caso nominal, se queda la 3. 4. Reiteración por repetición, sí, se repite vasijas y también se repite la palabra seres. Por lo tanto, si hay reiteración por repetición, enlace cohesivo, ¿qué, muchachos? Lexical. Hay reiteración por generalización, sí, en la palabrita seres. En la palabrita seres. Algunas veces estas representaciones contienen las características de 2 o más animales, lo que alude al carácter mítico de estos seres. Animales, luego dice seres. Lo estoy generalizando. Verdadero. La respuesta correcta es la letra E de enano, todas. Pregunta número 20. Las palabras subrayadas aluden respectivamente a. ¿Cuáles son esas palabras subrayadas? El su, el que, de nuevo se repite el que y aquella. Son 4 palabras subrayadas y vamos a ver a quiénes o a qué hacen referencia. ¿Estamos? Empezamos. La cerámica vicus destaca principalmente por su decoración modelada. El su es un adjetivo posesivo que alude a la cerámica vicus. ¿Estamos? Luego dice, que plasma diversos aspectos de su vida. El que hace referencia a decoración modelada. Siguiente palabra subrayada. El otro que. Lo leemos para ubicarnos. Dice, las vasijas que representan a seres humanos en distintas actitudes o actividades, tales como guerreros, tejedoras o personajes con atuendos singulares que han sido interpretados como sacerdotes. El que refiere a atuendos singulares. Por lo tanto, ¿no? Es una anáfora también. Y luego, la palabra aquellas. Han sido interpretados como sacerdotes. Dentro de estas vasijas destacan aquellas donde se modelaron, aquellas a quien hace referencia, a vasijas. Por lo tanto, ahí también sería una anáfora. Bien, entonces, ubicando en las alternativas, el su a la cerámica vicus, el que a decoración modelada, el otro que a personajes con atuendos singulares, y la palabra aquellas haría referencia a vasijas. Alternativa correcta, la letra D. D de dado. Texto número 5. Ya ahora pues trabajamos la coherencia, ¿no, muchachos? Bien. Dice, primero la instrucción, ¿sí? En cada uno de los siguientes textos identifica la palabras u oraciones que alteran la coherencia textual en cada uno de ellos. Bien, texto número 5. El agua es el prescindible y principal componente del cuerpo humano. El ser humano no puede estar sin beberla más de 5 o 6 días sin poner en peligro su vida. El cuerpo humano tiene un 75% de agua al nacer y cerca del 60% en la edad adulta. Aproximadamente el 60% de agua se encuentra en el interior de las células,
agua intracelular. El resto, agua extracelular, es la que circula en la sangre y baña los tejidos. Muchachos, se me pregunta qué palabra o qué palabras dificultan la coherencia y la claridad en este texto. Texto corto, ¿no? Y factible. ¿De qué trata el texto, muchachos? Del agua, ¿no? ¿Y qué es lo que el autor menciona o detalla respecto del agua? Habla o menciona en cuanto a su carácter imprescindible, es decir, que nosotros no podemos, digamos, prescindir o en todo caso no dejar de consumirla, porque podemos en este caso poner en peligro nuestra vida. Entonces, si la temática en cuanto a este contenido es que el agua es imprescindible, es de suma y de vital importancia para cada uno de nosotros, es imposible que en el texto se me diga el agua es el prescindible y principal componente del cuerpo humano. La palabra que está dañando y está perjudicando y no está y no permite que el texto tenga sentido y tenga coherencia es la palabrita prescindible. Porque ¿saben qué, muchachos? ¿Qué es lo prescindible? Lo prescindible es de lo cual yo puedo no considerarlo y no me pasa absolutamente nada. ¿Estamos? Yo puedo decir, profesor, o en todo caso, no, muchachos, ¿saben qué? Su presencia es prescindible para mí. No, al contrario, es imprescindible porque yo sin ustedes no puedo hacer clase. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, una cosa es imprescindible, lo que no puede faltar, y otra cosa es lo prescindible, el prefijo in negador, ¿no? Como que no lo puedo tomar en cuenta. Entonces, acá la única palabrita, de acuerdo al contenido del texto, la palabra que no permite que tenga claridad la lectura es la palabrita prescindible. Componente no, aproximadamente no, intracelular no, humano tampoco, solamente la palabra prescindible. Alternativa correcta, la letra D, díscolo, díscolo. D de dado. Texto número 6. Se ha demostrado que el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y el mal humor. Por eso, baile cuando se sienta relajado. No en vano es un gran estimulante en la producción de endorfinas, las hormonas del bienestar. Bailar es una especie de meditación activa que permite alejar de la mente las preocupaciones y tensiones, otorgándole al cuerpo una libertad que habitualmente le negamos. Muchachos, ¿de qué trata el texto? De que cuando uno se sienta estresado y se sienta de muy mal humor, hay un antídoto, un remedio, una sugerencia que el autor propone, que dice que hay que bailar. ¿Estamos? Y luego explica del por qué el baile es el mejor antídoto contra el estrés y el mal humor. Pero acá hay una idea que no permite que el texto tenga claridad y tenga coherencia. Después de humor, ¿no? Casi finalizando el segundo renglón. Y hay que, ¿por qué no? Subraye también, muchachos, ¿sí? Por eso, baile cuando se sienta relajado. Esa idea es contraria. Si el autor me dice que cuando me sienta malhumorado, lleno de estrés, es ahí donde yo debo de aplicar el antídoto, debo de bailar. Pero no me dice, por eso baile cuando se sienta relajado. Esta idea es contraria, dificulta y no permite que el texto tenga claridad y tenga coherencia. Por lo tanto, toda esa idea sería, en este caso, la idea contraria o incoherente. Pero acá se me dan alternativas, ¿no? La palabra o palabras que alteran la coherencia en el texto es o son relajado, antídoto no, estrés tampoco, endorfinas tampoco, vano tampoco. Sí, solamente de acuerdo a la idea subrayada estaría la palabra relajado.
Alternativa correcta, E de enano. Solo la palabrita número 3. ¿Estamos, muchachos? Texto número 7. Muchas veces la comprensión entre padres e hijos no es compleja. Esto se debe a varias causas. Por un lado está la diferencia de edad. No se ve la vida igual a los 12 que a los 35. Además, los padres tienen una preocupación lógica por sus hijos, derivada del amor que sienten por ellos. Pero los hijos necesitan independizarse poco a poco del cuidado de sus padres. Solo de ese modo desarrollarán su propia personalidad. Lo curioso es que este entendimiento se logra produciendo desde que el mundo es mundo. ¿Estamos, muchachos? ¿De qué trata el texto? De la comprensión entre padres e hijos. Y que esta comprensión, de acuerdo al texto, nos dice que es compleja y luego te da las causas del por qué la complejidad en el diálogo o la comprensión entre padres e hijos. De repente, un motivo, una causa, de repente es, digamos, el distanciamiento o la diferencia de edades. ¿Estamos, muchachos? Entonces, no puede, la palabrita compleja dificulta y no permite que el texto sea claro. Muchas veces la comprensión entre padres e hijos no es compleja y luego te da las razones del por qué es compleja. Acá debe ser, ¿no? Muchas veces la comprensión entre padres e hijos no es incompleja. Para negador se va y resulte compleja. Por lo tanto, la palabrita compleja dificulta. Y acá hay otra palabrita más, finalizando el texto. Solo de ese modo desarrollarán su propia personalidad. Lo curioso es que este entendimiento se viene produciendo desde que el mundo es mundo. No, este entendimiento no hay entendimiento. Es otra de las causas. Por lo tanto, muchachos, las palabras que dificultan a la coherencia del texto son compleja y entendimiento. 1. Comprensión no, porque está dentro del texto y es coherente. Causas también están dentro del texto y es coherente. Lógica dentro del texto y coherente. Las que no permiten la coherencia del texto, compleja y entendimiento. La respuesta correcta es la letra D de dado 2 y 5. Respecto a la autoevaluación, jóvenes, texto número 1. A comienzos del invierno, los renacuajos y los caracoles acuáticos devoran las abundantes plantas que el medio les ofrece. Por eso todos se engordan, pero disminuyen en cantidad porque algunos peces pequeños se los comen. Respecto a las palabras subrayadas y en negrita, ¿a qué aluden? ¿A qué palabras aluden? Bien. A comienzos del invierno, los renacuajos y los caracoles acuáticos devoran las abundantes plantas que el medio les ofrece. ¿Les a quién? ¿Les a quién? A los renacuajos y los caracoles acuáticos. Dice, porque hace referencia a ellos, Dice, porque algunos peces pequeños se los comen. Se los comen. ¿Los a quién? A los renacuajos y los caracoles acuáticos. Las palabras subrayadas saluden respectivamente a la letra B de bueno. Esa es la correcta, muchachos. Texto número 2. Las nubes son formas condensadas de humedad atmosférica compuestas por pequeñas gotas de agua o de diminutos cristales de hielo. Son el principal fenómeno atmosférico visible y representan un paso transitorio pero vital en el ciclo del agua. Pregunta, con respecto a la cohesión, ¿es correcto afirmar que presenta cohesión que puede ser gramatical y cohesión que puede ser lexical? Muchachos, 1. Un conector de contraste.
¿Hay conector de contraste? Sí. Donde dice pero vital, casi finalizando el texto. Un paso transitorio pero vital, pero conector lógico de contraste. Se queda la 1. 2. Elipsis nominal al iniciar la segunda oración. Dale. Segunda oración. Las nubes son forma condensada hasta tal, punto. Las nubes son el principal fenómeno atmosférico visible. Sí, después de hielo, muchachos, paréntesis, flechita arriba, flechita abajo. ¿A qué palabra está sobreentendida ahí? Las nubes. ¿Estamos? Si gustan lo corroboramos, leemos secuencialmente. Las nubes son formas condensadas de humedad atmosférica compuestas por pequeñas gotas de agua o de diminutos cristales de hielo. Punto seguido. Y ahí está, ve. Las nubes son el principal fenómeno atmosférico visible. Ya no se escribe las nubes, sino se reemplaza por flechita arriba, flechita abajo, después de hielo. Elipsis nominal al iniciar la segunda oración. Hasta ahora 1 y 2. 3. Una omisión referente a la palabra las nubes después del término visible. No. Porque yo no puedo decir, son el principal fenómeno atmosférico visible las nubes. No. Las nubes sí representan, no encaja, no se entiende. Fuera la 3. 4. Sustitución léxica por perífrasis, no hay perífrasis. Sustitución léxica por hiponimia, tampoco hay hiponimia. Por lo tanto, alternativa correcta, solo los enunciados 1 y 2. A de avión. Pregunta 3. En el siguiente texto, sazoné la carne con pimienta y tomillo. Estos condimentos que le dan un sabor agradable. ¿Estamos? Estos condimentos que le dan un sabor agradable. La expresión subrayada es, primero se habla de pimienta, luego se habla de tomillo, y luego te dice estos condimentos. Por lo tanto, primero se te da hipónimo, y luego se te da el hiperónimo. Alternativa correcta, enano. Una sustitución léxica por hiperonimia. ¿Estamos, muchachos? Finalmente, trabajamos los conectores lógicos. Instrucción. Elige la alternativa que contenga los conectores adecuados que sustituyan a los subrayados o los completen adecuadamente a los textos. En cada oración hay palabras, hay conectores lógicos subrayados y hay que reemplazarlos por, de las 5, solamente una la que encaje de acuerdo, ¿no?, a la oración también. Va, muchachos. 4. Leticia no irá hoy al colegio, aunque está con fiebre. Sin embargo, tendrá que quedarse en casa. ¿Cuáles son los conectores supeditados a las alternativas que encajan correctamente o sustituyen a estos conectores que están en la oración? ¿Cómo queda? Leticia no irá hoy al colegio porque está con fiebre. Por eso tendrá que quedarse en casa. Alternativa correcta, la letra D. ¿Por qué y por eso? Letra D, D de dado. Pregunta número 5. Explicó al juez que secuestró a su amigo. Asimismo quiso asustarlo, puesto que las investigaciones demostraron que aquello era solo una excusa. ¿Con qué conectores se encajaría la oración? Quedaría, explicó al juez que secuestró a su amigo porque quiso asustarlo, conector lógico causal, porque quiso asustarlo. Sin embargo, adversativo, las investigaciones demostraron que aquello era solo una excusa. Alternativa correcta, muchachos, la letra E, enano. Bien, ya queda pendiente en esta segunda sesión, jóvenes, la tarea domiciliaria, que ya quedan ustedes, por favor, desarrollarlo, ¿sí? Y nos vemos en una otra oportunidad. Muchas gracias.